Muy buenas tardes. Mucho gusto, Yulisa, mucho gusto a todos ustedes. Gracias por la invitación. Don Antonio, el pacto eléctrico 212 consensos son muchos, fue un verdadero parto. La gente no sabe los beneficios que tiene para el usuario final de la energía, para el consumidor. Entre ellos la incorporación de la expansión de la matriz de generación para que de verdad algún día alcancemos por lo menos el 25%. Usted anunció un proyecto de 800 megas a gas. ¿Qué posibilidades tenemos con ese proyecto y cuándo usted cree que pudiera estar operativo? Sí. Muy buenas tardes, como dije. Una de las propuestas nuestras del partido, en aquella última comunicación que he referido del doctor Paliza al Consejo Económico y Social en el marco del pacto, fue la necesidad de establecer en el país un programa de licitaciones de nueva generación basado en planes indicativos de costo mínimo, que incluye no solamente el término de costo, sino de tecnología y de localización de esa nueva planta de generación en función del mercado y en función de las capacidades de la línea de transmisión, etcétera, etcétera. Entonces, eso hemos hecho, con estudios que ya se habían realmente realizado. Hicimos una actualización en términos de estudios indicativos de necesidad de generación, hicimos una actualización de lo mismo, hicimos visita al emplazamiento de Bahía de Manzanillo, y con las proyecciones de demanda, pues preparamos una licitación que vamos a lanzar en los próximos días, pública internacional, para la contratación de hasta 800 megavatios de energía basada en gas natural. La licitación incluye una terminal gasífera para abastecer el combustible gas natural a las dos plantas. Cada planta será de 400 megavatios como máximo. Aparte de ese tema, que es el tema de esos 800 megavatios que serán licitados, lo único que hará el gobierno es comprar la energía a través de las distribuidoras. El Estado Dominicano no invertiría un solo centavo en la construcción de esa planta, sino serían firmas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, las que resulten ganadoras con la mejor oferta. Lo único que va a hacer el Estado, repito, es comprar la energía a través de las empresas distribuidoras. Adicionalmente a eso hay dos cosas más importantes. Una es que en los próximos días también, porque ya están listos, se hará adjudicación de alrededor de 10 contratos para proyectos renovables de energía solar y energía eólica, que tenían empresas que ya tenían 5, 6 y más años con concesión definitiva, porque por diferentes razones no habían recibido la oportunidad de contratar y por consiguiente iniciar la construcción. Eso podría ser entre 700 y 800, no recuerdo exactamente el número, megavatios adicionales. Pero esos megavatios adicionales en términos efectivos no sería más que 200 y algo. Ustedes saben que el sol y el viento tienen una efectividad menor. Y por consiguiente, los 800 gas natural más los 2 o 2 y pico de renovables, en términos efectivos, el país tendría más de 1000 megavatios o alrededor de 1000 megavatios adicionales. Y el tercer punto es de que tanto la de gas natural como las renovables serían ciertamente efectivas si tenemos un sistema de transmisión que pueda transportar tanta carga. Y para eso también este año ya está listo un plan de expansión de transmisión. Este año, en los próximos meses se va a lanzar la licitación para la construcción de líneas de transmisión en el país. Habrá líneas de transmisión en el sur, subestaciones de alta tensión, en el norte, parte aquí en el este, es decir, las renovables que vendrían en el futuro van a tener condiciones para ser evacuadas. Los 10 contratos de ahora es porque esa es la cantidad de energía la que corresponde a esos contratos que pueden ser transportadas ahora, porque hay limitaciones de conexión. Entonces se hizo un estudio y se identificaron algunos puntos en el norte, en el este, en el sur, y no más de esa cantidad de energía puede ahora mismo transportarse en el sistema, o sea, ser inyectada al sistema de transmisión. Don Antonio, ayer se firmó el pacto energético, el pacto eléctrico,
que fue pospuesta su firma por las manifestaciones de oposición que hubo de parte de algunos sectores, principalmente, y digo principalmente por la importancia que tenía en su momento el Partido Revolucionario Moderno, porque era el principal partido de oposición en ese momento. Ahora, entre los argumentos que presentaba el Partido Revolucionario Moderno para no firmar el pacto, eran algunas de las propuestas que habían hecho y que aparentemente no fueron acogidas por el Consejo Económico y Social. Y entre ellas está el de hacerle una auditoría a las empresas de distribución de norte, de sur y de este, y una auditoría también a la central termoeléctrica Punta Catalina. Quisiéramos saber si se tiene ya fecha entonces, ya que el PRM ahora está en el gobierno, para hacer esas auditorías, o si ya se iniciaron, o sea, ¿en qué punto está eso? Sí, yo te voy a contestar esa pregunta, pero me gustaría hacer primero una pequeña aclaración, un pequeño preámbulo. Sí. A mí me ha llamado mucha gente, yo he escuchado y he leído una queja acerca de que nosotros nos retiramos o no firmamos el pacto y después, ahora, lo estamos firmando con el mismo documento. Sin quitarle ni una coma, fueron las palabras. Y que parecería que dijimos una cosa ayer y otra hoy. Yo pienso que a simple vista pudiera parecer tener fundamento esa crítica y hay que escucharla. Ahora, yo quiero decirle al pueblo dominicano qué fue lo que sucedió en términos reales. Nosotros, cuando nos retiramos o negamos a firmar el pacto, la última vez que se propuso, que fue en febrero del 2019, el presidente del PRM, Ignacio Paliza, remitió al entonces presidente del Consejo Económico y Social, monseñor Agripino Núñez Collado, una comunicación que tengo aquí copia. Esta comunicación está fechada 19 de febrero del 2019. Y en esa comunicación le explica que luego de discusiones que estuvo con una comisión especial del PRM, ya con representantes del gobierno mismo y del CES, pues hubo muchos puntos que no pudimos poner de acuerdo y nosotros remitimos en esa comunicación 12 puntos o 12 propuestas. Y aquí está la copia de esa carta. Y decíamos que de esas 12 propuestas, al final ninguna fue tomada en consideración o fue incluida en el documento del pacto. Entonces, muy mal puede invitarse al PRM a firmar un documento, un pacto en el cual no se incluye ni se considera ninguna de sus propuestas. Y por eso fue que hubo ese retiro o no se firmó en ese momento. Fíjense que le estoy diciendo que no se firmó en ese momento, no por el contenido del documento del pacto, sino por lo que faltaban, que eran estas 12, o por lo menos extendíamos nosotros, estas 12 propuestas. Ahora, cuando usted lee las 12 propuestas que se refieren a auditoría de Punta Catalina y a su definición, cuál va a ser el modelo de negocio de Punta Catalina, a la auditoría financiera y publicada de las empresas distribuidoras, a la transformación de la CDE, a temas de regulación, a un conjunto de puntos, cuando usted lee esas 12 propuestas se da cuenta que son responsabilidad del gobierno aplicarlas. Y que nosotros, estando hoy en el gobierno, no podemos abrir otra discusión del pacto para incluir cosas que corresponde al gobierno aplicarla. Y por eso dijimos ayer que estando ahora en el gobierno, lo que nos corresponde no es pedir que se incluya en ningún documento lo que ya el gobierno está aplicando. Muchas de las cosas que aquí se dicen, como por ejemplo la liquidación de la CDE o la transformación de la CDE, pues ya comenzó el mismo 16 de agosto con el decreto 342-20 del presidente Luis Abinader, que creó la comisión de liquidación de la CDE. Se eliminó el consejo de administración de la CDE. También se eliminaron de los 3 consejos de la distribuidora, se eliminaron 2 y se quedó uno solo común. Se eliminó el consejo de administrador de la UERS, de administración de la UERS. Ya nosotros publicamos en Espacio Pagado hace ya varios días o 2 semanas un llamado de licitación internacional para la contratación de una firma de auditores que hará la auditoría completa del proceso de construcción de Punta Catalina. No es una oferta, es que ya se publicó. Nosotros tenemos listos los pliegos y se van a publicar esta semana para auditoría financiera de las empresas distribuidoras. ¿Esta semana? Esta semana que viene. Sí, que viene. Ya están listos los pliegos, se aprobó en el último Consejo Unificado de Administración de las Sedes. Hay una serie de temas que solicitábamos para el pacto, que ya lo estamos aplicando, y otros que tenemos el compromiso y pendiente de aplicarlo. Entonces, como las cosas que solicitamos en el 19, que no fueron reconocidas, que no fueron consideradas,
Y nosotros dijimos, no podemos hacer, porque sin esas cosas, entendíamos el PRM, el pacto no iba a quedar completo. Entonces, como esas cosas están en nuestra mano aplicarlas, dijimos, no es necesario abrir otra ronda de años más de discusiones para que se incluyan cuestiones que es responsabilidad del gobierno aplicarlas. Pero entonces no fue que nosotros rechazamos un documento ayer y lo firmamos hoy. No, es que aquel documento no hay una sola palabra de rechazo a ese documento, sino no fue por lo que contenía. No firmamos el pacto porque faltaban cuestiones que en nuestra visión del sector eléctrico eran imprescindibles. Pero hay una situación, de hecho, el documento que se firmó sí es el mismo documento. Es el mismo documento. Porque ese documento agregando en acción lo que habían pedido que se incluyera. Porque en ese documento que hemos estudiado arriba abajo, no identificamos un contenido que sea, no es que estamos 100% de acuerdo con eso, que eso es otro tema, pero no identificamos contenidos que sean lesivos de manera sensible al interés nacional. Porque si no tampoco lo firmamos, sino lo que encontramos, y yo creo que mucha gente encuentra, es que pudo haber sido más profundo, puede incorporar otras cosas, pero se trata de una discusión y un debate que se llevó entre cientos de organizaciones o representantes durante años sobre un tema eminentemente técnico y complejo, y conciliar tantos intereses no es tan fácil. Salió ese documento y como vimos que no lesiona los intereses y que nosotros podemos fortalecer lo que ahí se propone en una ejecución de gobierno consciente, pues dijimos, vamos a dar el paso e iniciemos la reforma del sector eléctrico y sigamos el diálogo. O sea, no se trata de que somos incoherentes. Se acabó. No es que seamos incoherentes, somos coherentes porque escribimos la propuesta y estamos aplicándola. La coherencia tiene que analizarlo desde esa perspectiva. Hay 12 disensos. Hay 12 disensos. O 14. Hay 14 disensos y 212 consensos. Y nosotros estamos dispuestos e interesados en iniciar nuevas rondas de discusiones para completar consenso alrededor de muchos de esos temas, con el sector social y con todos los sectores. Usted dijo que se puede esperar, que de la limpieza del sector, el espectro eléctrico, se puede esperar beneficios para el consumidor. ¿Qué han limpiado a nivel de reducción de gasto y de nómina? ¿Y qué falta por limpiar para que se pueda producir ese beneficio al consumidor? Cuando decimos limpieza nos referimos a lo siguiente. En primer lugar, si usted analiza el documento del pacto propone modificación, habrá modificaciones, varias modificaciones a la ley actual de electricidad 125.01, a sus reglamentos, etcétera. En gran medida, en parte es porque se aprende de las experiencias. Yo decía ayer al inicio de mi discurso que casi todos los países de América Latina vivieron reformas del sector eléctrico en los 80 y 90, y que muchos países, sobre todo los principales, como Chile, Argentina, Brasil, etcétera, hicieron segundas reformas, pero no en América Latina. En Europa, Estados Unidos, España, segundas reformas, porque después de la primera reforma en donde se introduce el mercado y la participación privada y el concepto de la regulación económica de los agentes del mercado, pues se aprendió que hay muchas distorsiones y sobrecostos. Entonces, la segunda reforma se hacen precisamente para tratar de corregir algunos de esos entuertos que tiene que ver con algunas relaciones comerciales o de mercado o forma de evaluar costos declarado por las empresas generadoras, el organismo coordinador, etcétera, etcétera. Hay una serie de elementos que en el fondo lo que hacen es encarecer el servicio y que lo paga el consumidor a través de la distribuidora. Las propias distribuidoras también tienen muchas distorsiones en sentido general. Entonces las reformas tienden a fortalecer eso y a introducir otras innovaciones. En el caso particular del pacto, el pacto establece, escrito está, los lineamientos para planes de reducción sistemática de costos espurios o de gastos espurios operacionales de las empresas distribuidoras. La reducción de esos gastos
operacional de las empresas distribuidoras debe de impactar positivamente en el nivel de subsidio o transferencia que hace el Estado a las distribuidoras para pagar su cuenta corriente, es decir, su factura corriente. Y eso es beneficioso para el país. Se traza ahí también los lineamientos para una modificación del sistema tarifario a los fines de que sea más transparente. Nosotros tenemos ahora 3 tarifas. La tarifa, por lo menos teóricamente, tarifa técnica, la tarifa aplicada y la tarifa indexada. Son 3 denominaciones que en el fondo se aplica a uno, que es la aplicada, que cuando usted analiza bien, bueno... al mismo tiempo tiene varios niveles. Entonces el sistema de subsidio es que hay gente que paga subsidio que no debe pagar, que recibe subsidio que no debe recibir, y otro que debe recibir y no reciben lo suficiente. El pacto aborda ese tema de alguna manera. Y bueno, también el pacto hace aporte en lo que se refiere a la protección del medio ambiente y a la innovación tecnológica en lo que se refiere a generación, para considerar nuevas tecnologías y nuevo desarrollo. Hace también aporte en lo que se refiere a la protección del consumidor. El pacto es una ruta, una hoja de ruta, a partir del cual el ciudadano puede evaluar el comportamiento de los gobiernos. Y nosotros no tenemos ningún problema con eso, porque si lo firmamos somos compromisarios con lo que ahí está establecido y con las propias cosas que escribimos y propusimos. Bueno, mire, ingeniero, hay una situación que, vamos a decir, de pregunta y media. Una de las cosas que propició, al entender suyo y del gobierno actual que encabeza Luis Abinader, que sí se pudiera firmar el pacto, además de introducir otras cláusulas, es el hecho de que se logró en esta época reciente, de alguna manera, equilibrar la matriz de generación. Y qué importancia ha tenido, y no quiero meter lo político ni lo polémico, solo lo técnico, el tema de Punta Catalina. Generar la posibilidad de que carbón, gas natural y petróleo, los otros hidrocarburos, pudiesen equilibrar esa matriz de generación. Por cierto, usted sabe, lo hemos hablado, soy de lo que prefería que en nuestro país hace mucho girar hacia el gas natural. Pero entiende usted que eso también permitió generar una mejor base, el hecho de que ahora no tenemos una dependencia tan grande como tuvimos hace unas décadas atrás de una sola matriz de producción de combustible. Sí, pero vamos a una sola matriz. Ese es el tema, ya. El tema es que nosotros tuvimos en los años... No la prefiere diversificada así. No es que no la prefiera, es que es la realidad. Los hechos son... cuando digo vamos, no me refiero a que es mi preferencia, sino la realidad. Nosotros en los 90 y sobre todo en los 2000 tuvimos pues una dependencia muy grande, en los 90 sobre todo, de fuel oil, es decir, de derivados del petróleo. Que tenía no solamente el tema de que la contaminación, sino también volatilidad de precios. Los precios muy elevados y volátiles. Bueno, entonces fue un consenso de que había que moverse hacia una matriz con una mayor diversificación. De acuerdo. Y ahí nos movimos a gas natural, carbón. Ahora, ¿qué tenemos hoy? Si usted mira los agentes privados, es decir, las empresas generadoras privadas, las más en mejores condiciones para no ser sacadas del mercado, también se mueven. Obvio. Y se han ido moviendo hacia gas natural. Han hecho reconversiones y hoy tenemos que el peso del gas natural en la matriz de generación es muy elevado, más del 30 y pico %, y después el resto de carbón, es muy poquito, ya casi desapareciendo los derivados del petróleo. Ahora, con esa licitación que se va a hacer en Manzanillo y la instalación a la vuelta de 3 años, 4 años, aquí la preponderancia de planta gas natural va a ser elevada. Más aún, la presión que existe, si es que fuera posible, la conversión de Punta Catalina a gas natural, que es una realidad, también vamos moviéndonos hacia tener un solo combustible y tendríamos una matriz otra vez monodependiente. Entonces, por eso que te dije, vamos hacia un solo tipo de combustible. El tema con esto es, sin embargo, es bien delicado. El Banco Mundial y el BID aprobaron recientemente no respaldar ningún proyecto, ni siquiera de gas natural. Claro. De una manera, a mi juicio, no muy conveniente o sensata, porque hay que tener en cuenta las especificidades de naciones como la nuestra, que no tiene mina de petróleo, no tiene yacimiento de petróleo, no tiene yacimiento de carbón, no tiene gas natural.
y que todavía querer meterle el embudo, ponerse otra cosa, y que las energías renovables y que las energías renovables desarrollarla hasta que sustituya y caro a toda la matriz convencional es un sueño en el corto plazo. Ministro, pero teníamos un compromiso legal en la ley de un 25% de penetración de renovables. No tenemos el estudio, lo sabemos, pero efectivamente de un 11.33 que tenemos en capacidad instalada, apenas despachamos 7.7. El término efectivo es así. Veo que sí, que ustedes son coherentes, no quieren gas, pero usted sabe que las peculiaridades del gas con take or pay es un riesgo muy grande. O sea, ¿hasta dónde moverse de carbón a gas y no seguir insistiendo con las renovables? No. Yo pienso que déjeme decirle, uno de los compromisos nuestros y una de las cosas que más ha insistido el presidente es que tan pronto se termine la expansión del sistema de transmisión, o desde antes de que se termine, se va a hacer una gran licitación por fuentes renovables, por proyectos renovables. Primero, ya tenemos el borrador, presentaremos una modificación de la ley de incentivo y del reglamento de esa ley de incentivo. Porque esa ley de incentivo y ese reglamento son de 2007, claro, cuando otra historia era la tecnología y los costos de las renovables. Ya han caído, todo se ha transformado, porque ha avanzado mucho la evolución tecnológica a nivel de las renovables. Entonces vamos a hacer, ya elaboramos, tenemos un borrador de reglamentos y vamos a proponer una nueva ley a partir de la realidad y del perfil de costos y de cambios ahora. Basado en esa nueva legislación, esa nueva ley y ese nuevo reglamento, haremos una gran licitación, porque aquí cabe muchos proyectos todavía de solar y eólico, muchos proyectos. Ahora, lo que yo significo es que para alcanzar los 2.500 megapico de hoy, de demanda hoy, que tiene el sistema, sustituir aunque sea la mitad por renovable, nos llevará muchos años. No es práctico. De construcción de proyectos de solar y eólica, y por consiguiente tenemos que mantener por muchos años la combinación de la energía convencional, que va a ser la producida por gas, la que quede de carbón, y entonces... Una corta rápida, para no abusar de mi compañero. ¿No nos hace geopolíticamente vulnerables volver a la idea de una sola matriz muy mayoritaria? El mundo tiene guerras, tiene huracanes, tiene terremotos. Nos hace muy vulnerables. El carbón sigue, aunque no le guste a la gente escuchar esto, sigue siendo abundante. Nos hace muy vulnerables. Sí. Y te voy a decir también por qué. Cuando teníamos derivados de petróleo, carbón, gas natural, cuando subía los derivados de petróleo, el impacto era menor porque era un impacto asociado a la proporción de derivados de petróleo en la matriz. Correcto. Bien. Si llegáramos a tener todo gas natural, el día que sube un centavo de gas natural es todo que va a subir. Sí. Me explico. Cuando subía el petróleo y nada más era el 30%, subía el 30% de la oferta de energía. Pero cuando tengamos el 100%, supongamos, de gas natural, entonces cuando suba un centavo de gas natural, subirá el 100% de la oferta. Entonces, por eso es un tema que en términos de planificación estratégica hay que verlo. Tema, siempre y casi todos los países tienen un %. Lo que hacen las naciones más desarrolladas, me encanta el modelo francés, es decir, un tanto por ciento dentro de tantos años, 70, 80, 60% debe ser renovable. Eso es otra cosa. Ministro, porque hay muchos factores en todo esto. Déjame hacer una preguntita, ministro, porque tengo también, sin entrar en asuntos políticos, sino en asuntos eminentemente técnicos. Además, tú no puedes entrar conmigo en asuntos políticos porque yo no soy político. Usted es político. Ahora, lo que pasa es que ya usted no está en política. Ahora pero además de ser político, es un técnico. Pero fíjese, ministro, se lo digo porque lo voy a mencionar como hizo José Luis a Punta Catalina. Punta Catalina tiene una de sus unidades que sufrió una avería en la caldera desde principios de enero de este año. Se ha estado trabajando con su reparación, pero quisiéramos saber si ya se tiene fecha de cuándo estará disponible, porque estamos hablando de más de 300 megavatios que ahora mismo están siendo sustituidos en parte por energía debió entrar el 23, es decir, antes de ayer, ¿cómo estamos? ¿El 25? Estamos a 26. Antes de ayer debió entrar, nos dieron el visto bueno, ya esto estaba listo, bien.
Entonces, en las pruebas, siempre se hacen pruebas, se descubrieron nuevos pinches y se va a tener que retrasar unos días. Se descubrieron algunos pinches y algunos otros desperfectos en tubos, en el hogar de la caldera, etcétera. Yo quisiera no abundar mucho sobre ese tema hoy, aunque sí me comprometo a que en los próximos días, cuando ustedes me digan, podría venir a hacer una exposición sobre la situación del sector y particularmente con Punta Catalina, porque en esta misma mesa yo he escuchado muchas intervenciones dando informaciones y yo pienso que yo tengo la responsabilidad y el administrador de Punta Catalina Canario de también exponer al pueblo. Ministro, pero estamos en lo que yo quiero decirle es que ese de perfecto en Punta Catalina es revelador porque es una planta nueva y es la repetición de lo mismo que sucedió el año pasado en marzo, que duró como 45 días también fuera de circulación por la caldera, la misma misma caldera, la misma planta, el año pasado que no estábamos en el gobierno. Es decir, que hay un tema ahí de vicios ocultos de construcción que parece ser que tenemos que poner en claro, pero yo prefiero dejarlo ahí y volver a hablar en otra ocasión sobre ese tema. Tenemos que hacer una pausita, ministro. Bueno, la palabra expediente, Abel, yo no sé a qué te refieres. Vamos a hacer una pausita y venimos entonces con la pregunta de Abel y Susana. Dígame. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 4:36. Hoy analizamos el pacto eléctrico con el ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte. Don Antonio, quedamos con dos preguntas en el aire. Tenía Abel y Susana. Vamos. Bueno, ministro, quisiera, dentro de sus propuestas en ese pacto eléctrico, ¿verdad?, que me dijera cuáles son las principales distorsiones y sobrecostos a corregir para aplicar, ahora que sea exitoso ese pacto eléctrico, esas distorsiones que usted enumeró en su discurso. Bueno, fíjese, yo no quisiera entrar ahora en algunos detalles, y te voy a decir... ¿Un par? Sí, pero no quisiera entrar ahora en algunos detalles y te voy a decir por qué. En primer lugar, tú sabes que a nivel del mercado eléctrico hay una relación de varias empresas. Están las empresas generadoras, están las empresas de distribución y está el consumidor. Entonces, el pacto va a tener que generar otros pactos, en el sentido de que una cosa es delinear algunos puntos y otra cosa es aterrizar en su materialización, donde viene una puja por intereses. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente: una grave distorsión del sistema eléctrico dominicano es el hecho de que a un amplio sector de la clase media, por ejemplo, se le coloca subsidio y en algunas ocasiones en otro renglón se le colocan precios del kilovatio hora muy elevado para subsidiar a otros segmentos sociales. Entonces, esas son distorsiones que es mejor transparentarlo, de manera que el subsidio que se vaya a dar a la sociedad, a los que lo necesitan, sea realmente consistente con relación a sus necesidades y a los costos, etcétera. Y el consumidor que consume electricidad pague lo que consume, no pagar más de lo que consume. Y eso es una importante distorsión. Y otra distorsión y sobrecosto es esa mano suelta que han tenido siempre las empresas distribuidoras para gastar muy por encima de lo que le corresponde, llegando a un punto de que en promedio las tres tenían hasta hace poco, y todavía siguen muy elevadas, más de 20% de gasto de sus ingresos, y entonces el resto lo paga el gobierno para que completen el pago de la factura corriente a las generadoras a través de un mecanismo, entre otros, llamado FETE, que es un fondo de estabilización de la tarifa, pero uno no sabe estabilización de cuál tarifa. Entonces esas son distorsiones que tienen que ser corregidas, porque a la larga las empresas distribuidoras eran botarates, gastan mucho dinero, tienen muchos costos, pero siguen teniendo pérdidas que todavía rondan el promedio del 30%. El Consejo Unificado, que se instaló ahora la llegada del gobierno de Luis Abinader, del presidente Luis Abinader, lo primero que hemos hecho es que todas las compras a partir de cierto monto, o sea, todas las compras relevantes que hay que hacer por licitación para cualquiera de las distribuidoras, tiene que llevarse a la mesa larga del Consejo,
con la participación de los 3 gerentes de la distribuidora y los demás miembros del consejo. Ministro, pero en el Discutir pacto, punto por punto, ministro, para tratar de optimizar las ofertas que se le pero hacen. ya tenemos el pacto y el pacto considera que tiene que entrar la tarifa técnica, tiene Sí. que considerar el precio medio de compra, la variación de la tasa y la reducción de pérdida. Sí. En un año, ministro, Sí. ¿está preparado el sistema para en un año instaurar la tarifa técnica que considera la reducción de subsidio? Ya no tendremos una tarifa subsidiada. No, fíjate, el pacto lo que establece es primero una tarifa de referencia. Es decir, una tarifa que va a ser en función, pues bueno, de una estimación de los costos por las graves distorsiones que hay. ¿Sí? Pero no es técnica. Y entonces, después de la tarifa de referencia, según el pacto, viene una tarifa de transición. Pero al año Y la decía el última, pacto, y la última, técnica, y la última que exactamente. sería como 6 o 8 años después que comience la de referencia, es que sería la técnica. Nosotros, y eso está asociado a la reducción gradual, Claro, dependida del los costos cronograma. operativos hasta Claro, un 10%. Entonces, lo que corresponde ahora, no corresponde ahora mismo ningún aumento, ninguna aplicación de tarifa técnica. Lo que corresponde ahora es esa hoja de ruta que se delineó en el pacto, establecer cuándo comienza, cuándo comienza, y al mismo tiempo creo que el pacto establece un año después. Un algo año así. después. ¿Cuándo comienza y en qué escala comienza? Pero el pacto, repito, no establece que en un año se aplicará la tarifa técnica. El La pacto de establece referencia. una tarifa de referencia, después una de transición y la última una tarifa técnica. Pero eso es concomitantemente con la reducción de los costos y los gastos operacionales de la distribuidora para que pueda tener moral de ajustar tarifas. Si las distribuidoras son empresas botaratas, entonces nunca podrá. Por eso nosotros estamos en ese empeño. Y el subsidio también tiene que ser revisado, porque a la sociedad, a los estamentos más pobres del país o los más necesitados, nosotros no podemos castigarlos. En 2 El gobierno meses tiene decía proteger. que había que El gobierno empezar. tiene que proteger. ¿Cuánto se presupuestó para este año, para la distribuidora, ministro? El año pasado fueron 800 y tantos millones de dólares, este año, y creo que se gastó menos. Pero ¿Tú este te año- refieres en términos de subsidio? Transferencias, sí. Sí, 715 millones de dólares. Para este año. Para el 2021. 715 Sí. ¿Mil? Y nosotros aspiramos Mucho. a que después que salgamos de esta fase, aspiramos que para el 2022 sea de 500 hacia abajo, porque vamos a aplicar una política agresiva con liderazgo de aumento del cobro, es decir, de reducción de las pérdidas y de reducción de gastos. Yo explicaba en una reunión la semana pasada en el Consejo que las distribuidoras y los gerentes de la distribuidora casi solo tenían que concentrarse en desarrollar un liderazgo en la reducción de costos espurios y en la reducción de la pérdida. Que no puede tratarse el tema de la reducción de pérdida y la gerencia de pérdida como una gerencia más dentro de la empresa. Es que eso es algo fundamental y que tiene que lo mejor de los gerentes y lo mejor de las energías tiene que dedicarse a eso, porque con planes de reducción de pérdida, con asesoría internacionales no es suficiente. Es necesario que haya la voluntad y la capacidad gerencial, el liderazgo, la entrega para reducir pérdidas, y lo mismo que para reducción de costos. Esa reducción de costos nos va a costar a nosotros lágrimas de sangre, porque vamos a tener que meterle el pico posiblemente a compañeros y a una serie de aliados y relacionados, pero las empresas distribuidoras tienen que ser saneadas en este periodo. Nosotros no podemos seguir en un sistema eléctrico de esa manera, y lo vamos a hacer, y tenemos el empoderamiento, como se dice, tenemos el estímulo del presidente de la República para esos fines. Ministro, yo, bueno, de mi parte, la última pregunta, quisiera que nos diga cuál ha sido la actuación o si hay una actuación activa de parte del presidente y el vicepresidente ejecutivo del gabinete eléctrico, el señor Macarrulla y el señor Celso Marancini, toda vez que lo que vemos es un accionar bastante activo de parte suya ahí en el Ministerio de Energía y Minas. Porque el presidente de la República, a principio de su gobierno, no se recuerda si fue en agosto o a principio, creo que la primera semana de septiembre, emitió un decreto anunciando la creación de 10 gabinetes. 10 gabinetes. Recuerdo que el número 10 era el eléctrico.
gabinete de agricultura, gabinete de salud, gabinete de educación, gabinete de las áreas críticas. Turismo. Y de turismo. Y a cada uno de esos gabinetes puso a coordinar, algunos, el de economía la coordina el mismo. Pero hay otro gabinete, el agrícola también. El de salud lo coordina la vicepresidenta y así. El gabinete eléctrico él designó al ministro Lisandro Macarrulla. Ese gabinete se reúne toda la semana. Son reuniones muy importantes porque el gabinete eléctrico lo que discute son las cuestiones estratégicas. El tema de la licitación de la bahía de Manzanillo, el tema del saneamiento y las medidas que hay que tomar con relación a la distribuidora, qué se va a hacer con Punta Catalina, el tema de las renovables, pero en términos estratégicos, o sea, de proyectos futuros o de proyectos de gran calado, que implican no solamente compromiso mío como ministro, sino también del Ministerio de Hacienda, porque hay que buscar financiamiento, presupuesto, etcétera. Y debo decirte que es nada mejor para mí que eso, porque las relaciones son extremadamente armoniosas, respetuosas, y me ayudan con la experiencia que tienen los demás miembros del Consejo, como el don Celso Marancini, como el ministro de Hacienda, como el ministro de la Presidencia, y otros nos ayudan, y consultores nos ayudan mucho a discutir con profundidad aspectos de gran envergadura estratégico del futuro del sector eléctrico. Ministro, pero no tiene ninguna participación en lo que es la cotidianidad y en lo que son decisiones de responsabilidad establecidas en la ley para el ministro de Energía y Minas. O sea, ministro, yo me siento muy bien. El modelo mixto que acuerda el pacto y que daría oportunidad a que el sector privado pudiera participar en la comercialización, ¿ustedes lo contemplan? ¿Ustedes lo apoyan? El pacto propone la creación o la participación de compañías privadas en la comercialización. Sí, la comercialización. Es un tema que personalmente yo mismo en discusiones dentro del marco del pacto y después en comisiones especiales, yo estaba en desacuerdo. Sin embargo, la mayoría lo consensuó, porque hubo un consenso de mayoría y está en el pacto. Y usted tiene que respetar un pacto no porque diga lo que usted quiere, sino también lo que la mayoría acordó. Está contemplado en el pacto la posibilidad de que cooperativas o de que empresas de servicios privadas participen en la distribución, en el cobro, facturación y cobro del servicio eléctrico como una extensión de las distribuidoras. Eso está contenido en el pacto. Repito, como decía el presidente ayer, no estoy de acuerdo con algunos puntos, pero tampoco podíamos retirarnos porque nada más no lo crea. No es perfecto, pero a lo mejor es correcto, pero uno no está de acuerdo y tiene que respetarlo, sin embargo, porque esa es la democracia. Había que hacerlo democrático. Claro que sí, o sea, yo quiero que ustedes sepan que una de las cosas que yo decía al principio, y le decía a la gente del CES, ustedes están queriendo aplicar la misma metodología del Pacto de Educación al sistema eléctrico. Muy hacer un consenso y un pacto en un sector como el eléctrico es muy difícil. Sí. Las empresas en educación son colegios de tanto piso, pero las empresas en el mercado eléctrico nunca hablan de $1 millón de pesos, son de cientos de millones de dólares. No de pesos. El capital es muy grande. Poner todo eso intereses de acuerdo. El sector eléctrico es un sector, es el mejor ejemplo de un sistema, es sistémico. Claro. Íntimamente articulado entre generador, transmisor, distribuidor y el consumidor. Es el que más dinero mueve. Mueve más dinero, es un servicio universal domiciliario, no hay hogar que no lo necesite, es casi un derecho ya. Y al final es eminentemente político. Porque la ausencia de servicio eléctrico en un barrio, al final la gente le echa la culpa al gobierno. Bueno, ya los amigos suyos del PLD estaban militantemente allá. La gente nunca ha hecho aquí una movilización contra una generadora. Hacen una movilización y un piquete contra el gobierno. Son medidores que queman. Porque al final, aunque se privatice el servicio, aunque se privaticen las empresas, el servicio es público y el responsable es del Estado. Entonces es un tema muy complicado. Y a mí me han dicho mucha gente, bueno, a ti te tocó una papa caliente. Digo, bueno, toda la vida yo he estado en papa caliente. Gracias al ministro Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, que ha venido a conversar con nosotros específicamente sobre el pacto eléctrico. Ministro, siempre es un placer recibirlo en las Zetas. Muchas gracias a ustedes y a sus órdenes. Un beso a las damas y un abrazo al caballero. A los varones. Sí.